das tanto tiempo. Es verdad. Hola Vivian, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, sí, te escuchamos bien. Bueno, perfecto, me alegro. Un abrazo para vos y los compañeros ahí en la mesa. Luis, bueno, venís desde el inicio del proyecto de ley 26.522, ley de servicios de comunicación audiovisual y mucho antes en la comunicación también. Y a 15 años de la ley, sigue, vos planteás en una nota que has difundido en estos días, a 15 años Justo, de la sanción de la ley, que sigue vigente como una herramienta para dar la batalla cultural. ¿Es así? ¿Y cuál sería la batalla cultural? sí, Digo, ¿qué habría que hacer? yo creo que es un punto de partida, Vivian, por varias razones. Primero porque, digamos, es la síntesis política organizada de una sociedad que se movilizó no solo para derogar la ley de la dictadura, sino también para poner en discusión el modelo de comunicación. Ese modelo de comunicación quedó plasmado en el texto de esa ley que, recuerdan todos, llevó una larga batalla judicial hasta que la Corte Suprema convalidó su plena constitucionalidad. Es decir, los instrumentos que la ley seleccionó para reducir el sector monopólico de la comunicación y promover nuevas voces y nuevos actores, no solo, digamos, tenía la manda jurídica del Congreso de la Nación por su aprobación, la sanción del Poder Ejecutivo, sino también un respaldo muy concreto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y me parece que esos son elementos que no podemos dejar simplemente como una anécdota, ¿no? Es decir, y ese fallo además fue reclamado multitudinariamente en las calles, frente a tribunales, por el pueblo movilizado, por las organizaciones sociales, los medios comunitarios, organismos de derechos humanos, pueblos originarios, etc. Entonces, una cuestión que rescatamos de eso es la metodología, la participación popular, el contenido de esa norma, y obviamente que esto iba a ser parte de una disputa en donde claramente lo que estamos discutiendo acá no es solamente la cuestión de la comunicación, sino estamos discutiendo el poder político, el poder real, y las posibilidades, digamos, de poder tener en nuestro país un escenario de voces diversas que permitieran consolidar la democracia. Creo que acá empieza la parte de analizar un poquito qué fue lo que pasó después, cómo se la implementó. Creo que acá hubo deficiencias en la implementación, falencias, cosas que no se hicieron bien y que se podrían haber hecho mejor. Pero sobre todo, bueno, claramente una complicidad de los tribunales de primera y segunda instancia que sucesivamente fueron generando medidas de protección judicial cautelares que impidieron que esas normas, que eran comunes para todos los medios de comunicación del país, pudiesen aplicarse al Grupo Clarín. Y esta complicidad duró lo suficiente como para que el gobierno cambiara y a través de los decretos de Mauricio Macri se pudiera retroceder en el estatus de lo que se había planteado en términos de máximos de concentración de mercado, etcétera. Y eso genera también una distorsión importante, la posibilidad de convalidar el monopolio en el sector pago de las comunicaciones, sobre todo en la parte de cable y conectividad por parte del Grupo Clarín. No solo le dio una posición de mercado, sino que le dio una hegemonía comunicacional sostenida en una importante rentabilidad económica, ¿no? Y eso genera una fuerte distorsión. Ahí solamente con políticas públicas, con un Estado que intervenga en la disputa comunicacional, asumiendo que justamente, bueno, ahí se dirime también la gobernabilidad. Nos parece que eso es lo que faltó, sobre todo, te diría, en el turno intermedio, ¿no? De Alberto Fernández, 2019-2023. Obviamente creo que la solución no es ir para atrás, sino ir para adelante, pero sin dejar en el camino, me parece, algunas de estas cosas que son parte de un balance que tenemos que hacer. Luis, decíamos al principio cuando presentábamos el programa y era 12 de octubre, yo usaba aquella vieja chicana de que nos enseñaron y sabemos de memoria cómo se llamaba el tipo que gritó tierra desde arriba del barco y no sabemos cómo Sí, se llamaba el indio que dijo barco. Y que esa era la batalla sí, comunicacional que habíamos
perdido desde entonces, si querés. Ahora que ves, una de las cosas fuertes de la ley de medios tenía que ver con el 33% del Estado, el 33% privado, el 33% de organizaciones de la sociedad civil, y ahora tenemos un desmantelamiento de los medios públicos. O sea, ¿cómo imaginás que va a ser el remonte de esta batalla, digamos? Sí, claro, lo que pasa es que ese 33 en realidad era una aspiración, Sí. Había que construirla. Sí, claro. No es que partíamos que a partir de la ley eso ya existía, digamos, era, Sí. digamos, en todo caso parte de un desafío en construcción. Por eso digo que no contó con el necesario respaldo del poder político, que también se expresaba digamos, en herramientas que la ley creó, como por ejemplo los fondos de fomento, digamos, que no solo se ocuparon del cine nacional que hoy está en crisis, sino también del teatro, de la música independiente, de las bibliotecas populares, pero también a través de un fondo para medios comunitarios y pueblos originarios. Una norma que además tuvo cierto correlato en la Ley Argentina Digital, cuando crea el Fondo de Servicio Universal para llevar conectividad como nuevo paradigma de la comunicación a aquellos lugares en donde el mercado no tiene demasiado interés. Y esto la verdad que generó, digamos, ya con el hecho consumado del ENACOM, que es dar cuenta de la convergencia en una misma autoridad de aplicación, reemplazando lo que era el AFSCA y AFTIC en su momento, por esto que construye el macrismo, que es ENACOM como una herramienta de su propia batalla comunicacional, digamos, y yo creo que ese desbalance en la correlación de fuerzas, los ataques sistemáticos y el debilitamiento del sector público como un jugador que hay que tener, digamos, en la cancha, no para que nos defienda a nosotros, sino que tenga una agenda propia, que tenga intereses específicos, que se sienta en la obligación de representar audiencias y agendas. La verdad que es una cantidad muy grande si uno mira los canales de televisión y las emisoras de radio en AM, pero sobre todo en FM, que sacaron autorizaciones a partir de la sanción de la ley. Hasta la actualidad te encontrás con cientos y cientos de emisoras municipales, provinciales, canales de televisión, medios universitarios. Es decir, ahí hay un sector que digamos que yo creo que hay que visibilizarlo también y ponerlo en valor. Por supuesto, bueno, la misma lucha de radiográfica que ya era precedente a la ley y que nos hizo posible en la última etapa del CONFER poder y generar el reconocimiento legal que le permitió mantener una protección jurídica hasta su licencia, ¿no? Pero bueno, todas estas batallas, digamos, yo creo que en buena medida se abandonaron en el gobierno de Alberto Fernández o no se dieron con la fuerza suficiente. Me parece que acá hay cierta, no sé si decir ingenuidad, complicidad del poder político, que digamos que, bueno, finalmente termina acorralado por aquellos mismos a los que no quiso encuadrar jurídicamente digamos, o confrontar. Hoy la situación es mucho más compleja porque evidentemente estamos en un nuevo escenario. La información y la cultura circulan centralmente a partir de redes de conectividad y de plataformas que también planteamos que fueran objeto de una regulación sin lograr hasta el momento que ningún espacio político, y cuando digo ninguno, digamos, tomara la decisión bueno, de entrarle a esta discusión y generar herramientas que son imprescindibles porque, bueno, no solo para defender la cultura, la identidad nacional, la producción audiovisual nacional, sino también frente a lo que vemos cotidianamente, digamos, a partir de los discursos de odio, de violencia simbólica, verbal, etcétera, que claramente también se dan en favor de los más poderosos, ¿no? También hay cierta ingenuidad en esto de creer que Internet, que genera una ilusión de cierta horizontalidad o de acceso fácil, ¿no?, a poder emitir ciertas ideas, bueno, hay que entender que los flujos son muy asimétricos de circulación entre un sector y el otro y que la asimetría a favor del poderoso tiene que ver justamente con su poder económico, su poder político, etcétera. Una pregunta, ¿vos crees que las redes ya han sido captadas por los grupos monopólicos? Es decir,
vos pones algo en Facebook o que no les gustó a los administradores y te quitan el espacio, te ponen en alguna noticia: esta publicación puede estar financiada por el gobierno ruso. ¿Crees que ya esto está, digamos, cooptado por los grupos concentrados? No, no, no. Yo creo que, miren, yo les recomiendo dos lecturas hoy. La editorial de Escribano en el diario La Nación, abiertamente a favor de el encuadramiento obligatorio para Elon Musk en Brasil y avisando sobre la amenaza, digamos, de disolución de las identidades y del contrato político en las sociedades democráticas a partir de la prevalencia de estas formas de comunicación. Y la otra que les recomiendo es la contratapa de Fontevecchia en Perfil, donde avanza sobre el juicio que está haciendo contra Javier Milei, para poner en discusión, bueno, cuáles son los límites del atropello que el gobierno está en condiciones de generar a partir del uso de su poder y el supuesto anonimato que generan las redes sociales, que también es parte de lo que se discute en Brasil, ¿no? Nosotros tenemos una legislación que, por ejemplo, digamos, cuando uno publicaba opiniones de terceros que violaban alguna norma, si el que publicaba no estaba debidamente identificado, el que se hacía responsable era el periódico o la página. Claro. Lo que hizo el juez Alexander en Brasil justamente fue entender que en las redes sociales, cuando había anonimato, la responsabilidad es del intermediario. Y por eso le pide a Elon Musk que dé de baja en X las cuentas que claramente violaban, por ejemplo, las leyes democráticas y de protección institucional. Y bueno, creo que en Brasil se ganó una batalla importante. Y creo que también hoy tenemos que redimensionar el espacio, yo diría, entre comillas, del Estado democrático. Y creo que a veces vamos a tener que estirar ese concepto hasta ciertos actores que históricamente confrontaron con nuestra perspectiva, pero que frente a la amenaza global de estas nuevas plataformas, bueno, crean un nuevo escenario, ¿no? Luis, vos además sos alguien que ha trabajado mucho, sos magíster en educación y lenguaje de medios. Eh, Recién hablabas el tema de las agendas, las construcciones de agenda, porque en un momento se discutía, bueno, tenemos los fierros, como se decía, ¿no? Tenemos los medios. Y vos ves también que hubo una experiencia de tener medios, pero que lejos estaban las agendas, los contenidos y los lenguajes necesarios para llevar adelante un modelo de país o culturalmente cuáles eran las batallas que había que dar, que finalmente no se dieron. ¿Qué es primero? ¿Qué pregunta? Bueno, me parece que es todo a la vez, ¿no? Todo a la vez. Y me parece que en esto, si ustedes miran el artículo de Fontevecchia que les decía, hay una lucha, digamos, también muy fuerte por la semiología, por lo que las palabras dicen o quieren decir o cómo están significadas por la coyuntura, ¿no? Pensemos solamente en la palabra libertad o en el equilibrio, o en un montón de cuestiones que están completamente sesgadas hoy por un cierto uso que le da una connotación. Y creo que hay una convocatoria, no solo de nuestro espacio, sino también incluyo estos actores empresariales, si vos querés, a también dar una lucha por el sentido y el contenido de las cosas que se dicen. Ahora, esas cosas, para poder, como decía una vieja consigna en los viejos tiempos de la militancia sindical, ¿no? En la lucha de las ideas que no se conocen no luchan, ¿no? Es decir, bueno, entonces, las ideas están, pero ¿cómo hacemos que se conozcan? Bueno, ahí sí es necesario poner en discusión el tema de los fierros, poner sobre la mesa el tema de las reglas de juego en este escenario. Es un problema que nos excede a nosotros. Saben ustedes que Pavel Durov fue detenido en Francia, el fundador de Telegram, también por cuestiones parecidas a las cuales se acusa a Elon Musk y compañía en Brasil. Claro. Y yo diría que buena parte de la dirigencia política democrática, incluso liberal en el sentido
clásico, no en el sentido fascista que tiene en nuestro país. Bueno, es un desafío que hoy me parece recorre buena parte del mundo, ¿no? Luis, para... sí, No, decir. No, sos docente además en la Universidad de Avellaneda. Eh, ¿Cómo ves las nuevas generaciones? Digo, porque también los modelos que tenemos de medios, no solo de medios, sino de los trabajadores de los medios, Sí. ¿cómo ves la formación y cómo ves en perspectiva esas nuevas generaciones de trabajadores de prensa o periodistas? Qué buena pregunta. Sos Con docente. preocupación, te diría Con con mucha preocupación, a pesar de los esfuerzos y, en fin, digo, creo que hoy estamos dando una batalla global que incluye esta parte del problema, ¿no? Lo que vos señalás, porque sin universidad pública y sin condiciones de acceso, todo lo demás directamente sería imposible. Pero en lo personal me parece que acá hay un corte entre lo que serían, lo que yo defino como las universidades del Bicentenario, que son las más nuevas, que arrancan en 2010 con un programa de formación que ya nace con Internet, es decir, son, si vos querés, digamos, profesiones que arrancan en esas nuevas universidades en un piso que me parece está mucho más actualizado que las universidades clásicas que vienen de un arrastre, digamos, formativo más, con un paradigma, me parece, más ligado a fines del siglo pasado. De todos modos, me parece que hay a ver, dos cosas marcaría. Primero, el problema de la lectura y comprensión de texto, lo que las cosas significan para nuestra generación y lo que significan para la nueva Ujú. generación. Yo esto lo laburo mucho con los chicos, con las chicas, y no doy por sentado nada porque me doy cuenta, yo lo aprendí por experiencia, que cuando doy por sentado algo, después me encuentro con una respuesta que no comprendió la pregunta. Entonces, es muy importante trabajar esa cuestión. Y la otra cuestión que me parece que requiere de nosotros un debate, también lo hemos charlado con los compañeros de CIPREVA, FATPREN, etcétera, que tiene que ver con una actualización de los encuadramientos laborales, con el objetivo no de flexibilizar, sino con el objetivo de darle más herramientas en todo aquello que la ley y la Constitución prevé respecto de lo que son herramientas del periodista profesional, ¿no? Es decir, el secreto de las fuentes, el libre acceso a la información, es decir, una serie de herramientas que tenemos que luchar para que se extiendan a más compañeros y compañeras que ejercen la profesión en contextos de no formalidad laboral, ¿no? Porque este es uno de los grandes problemas que afecta a los trabajadores en general y particularmente a los trabajadores de la comunicación. Jorge, tenías un... No, era para largo, porque seguías discutiendo. Siempre me preguntas, van al cómo salimos. O sea, esto que señalabas vos por ahí, ¿no? Lo de las ideas que no se conocen, ¿no? Es, bueno, cómo tenemos que volver a eso. Y si será tiempo otra vez de rescatar viejos formatos, digamos, no sé, el altoparlante para esquivar los satélites, digamos. Bueno, veremos. Nosotros conservamos todavía la Coalición por la Comunicación Democrática como un ámbito de debate, de intercambio, de articulación. Ya no te diría con la función movilizadora que tenía hace 15, 20 años atrás, porque han cambiado las circunstancias. Y también estamos acompañando el proceso de un Congreso Federal de Comunicación y Cultura, que se va a hacer el 24 de octubre próximo en La Plata, donde convergen una serie de sectores que por distintas vías, se han visto afectadas por las últimas políticas, tanto desde el punto de vista de cines y artes audiovisuales, desde el punto de vista del Fondo Nacional del Teatro, la música independiente, es decir, distintas disciplinas. La creación que también está pendiente de una ley nacional de la danza que le dé un encuadre laboral a un montón de compañeros y compañeras que laburan esas disciplinas en un contexto completamente desregulado. Bueno, ver cómo, teniendo claro que marchamos contra la corriente, que vamos, ¿no?, en sentido contrario, pero tratando de no perder esos lugares de debate, de participación, de encuentro.
Luis, muchísimas gracias y bueno, hay que prepararse para cuando nos convoquen a un nuevo gobierno popular. Mira, sí, no más que nos convoquen, quisiera que hagan lo que les planteamos que es necesario hacer, no por nosotros, sino por su propia gobernabilidad. Sí, claro. No digo, no a nosotros, claro, sino a lo que se ha estado Sí, debatiendo en todo este tiempo. claro que sí, claro que Luis, sí. muchísimas gracias por No, atendernos por favor. y nosotros queremos volver a la vieja costumbre de que vengan al piso, al Sí, estudio. está bien. Bueno, prometo, la próxima nos organizamos y lo hacemos. Dale. Perfecto. Perfecto. Un abrazo, Luis. Muchísimas gracias. Chao.